tarde vamos a continuar viendo este estudio. Damos la bienvenida también a todos nuestros hermanos de las redes sociales. Esperamos en Dios que sea de bendición este estudio para ustedes y que Dios traiga la respuesta que necesitan para su vida. Para ello les invito, hermano, que vayamos entonces al libro de Job, capítulo 40, y le vamos a dar lectura del versículo número 3 al versículo número 5. Job 40, versículos 3 al 5. Les invito a que lo lean y lo lleven con su vista mientras yo les doy lectura. La palabra de Dios dice así: Entonces Job respondió a Dios y le dijo: He aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta tarde? La respuesta de Job. Dios le da la oportunidad después de no sé cuánto tiempo, no sé en tiempo cuánto se habrá llevado el primer enfrentamiento que tuvo Dios con Job. ¿Sí? Fue un momento, dice que todavía Dios le estaba hablando en medio de ¿qué? De un torbellino, ¿verdad? No sé cuánto tiempo se habrá llevado esta disputa, no sé cuánto tiempo, pero después de ello, por fin, Job puede responder algo de lo mucho que Dios le había cuestionado. ¿Cómo eran sus respuestas anteriores de Job con sus amigos? ¿Han revisado el libro de Job? ¿Han visto cuánto tiempo se llevaba en responderle a sus amigos? Vimos que eran capítulos enteros en los que Job le respondía pues a las acusaciones y a lo que sus amigos le decían. Aquí ya va a ser de una manera diferente. Ya Job no va a lanzar un discurso, sino al contrario. Job se queda sin palabras. No le va a responder un gran discurso a Dios, no. Aquí ya va a ser diferente. Antes de tener un encuentro con Dios, vimos que Job quería y tenía planeado hasta qué le iba a decir a Dios cuando lo tuviera enfrente, ¿verdad? Él ya había dicho, no, si es que me permitieran estar delante de Dios, yo expondría mi queja y le diría, y bueno, vimos hace 8 días un poquito de lo que Job tenía planeado, ¿verdad? Decirle a Dios cuando lo tuviera enfrente. Vimos que incluso su tono era agresivo, ¿sí? Desafiante e incluso hasta irreverente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la situación en la que él estaba. Pero después de la revelación de Dios, de sí mismo, por medio de la creación y por medio de todas las preguntas que Dios le hizo a él, después de estarle mostrando a Job durante un tiempo su magnificencia, su poder, su autoridad, Job comprendió realmente cuál era su condición y cuál era su posición. Así que se acabó el largo discurso. Dios le vino y le borró de su mente, de su corazón, lo que él quería decirle, ¿verdad? Al enfrentamiento que Job quería tener con Dios. Así que ahora el tono iba a cambiar. Ya no iba a ser un largo discurso, sino que ahora iba a ser una contestación sencilla, humilde y concreta. ¿Y qué es lo primero que le responde Job a Dios? ¿Qué dice la primera parte del versículo número 4? He aquí, yo soy vil. Lo primero que le contesta Job a Dios, ¿sí? Después de todo lo que había tenido, esta es su primera contestación de Job. He aquí, yo soy vil. En otras versiones dice, soy tan poca cosa. Y en otra dice, he hablado a la ligera. Job reconoce entonces su condición y cambia el tono. A pesar de que Dios se expresa muy bien de él y le da grandes cualidades, Job realmente comprende que no es nada. Job realmente entiende lo insignificante que él es, el poco peso que él tiene, y que si algo él tiene, que si algo él es porque Dios así lo ha hecho. Dios se lo había dado. Dios es quien lo había prosperado, Dios es quien lo había cercado, Dios es quien lo había protegido hasta ese momento de que nada lo tocara, de que todo le fuera bien, ¿sí? Pero entendía
Job que realmente él no tenía valor. Después del enfrentamiento que había tenido con él, pues se dio cuenta de su ligereza, de su insignificancia. Realmente, hermano, que cuando nosotros venimos a la luz de Dios, descubrimos realmente cuál es nuestra condición. Nos damos cuenta realmente de lo que somos. A veces cuando nos encontramos durante la prueba, nos encontramos durante la situación difícil, pues vemos que queremos nosotros enfrentarnos con Dios muchas veces, ¿no? Y lo primero que decimos es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué si Él es injusto, a Él no le pasa nada? Aparentemente está prosperando. Y empezamos a hablar, y empezamos a decir muchas cosas, ¿verdad? Porque el dolor, porque la situación, porque las circunstancias a veces nos llevan a hacer eso. Pero cuando realmente nos enfrentamos con Dios, cuando realmente comprendemos la grandeza de Dios y quién es Él, no nos queda más que rendirnos delante de Él. Y por eso dice aquí, he aquí, yo soy vil. Pero esta palabra vil, muchas veces la relacionamos tal vez con una situación muy pecaminosa, como que llegamos hasta el fondo, ¿no? Como que llegamos a realizar situaciones vergonzosas. Tal vez puede ser así. Pero en esta ocasión, esta palabra vil, aquí realmente la está manejando como alguien que habla a la ligera. Alguien que se apresuró a hablar rápidamente. A eso se refiere esta palabra vil. No tanto a que haya caído hasta lo profundo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde podemos ver esta vileza tal vez? Con el hijo pródigo. El hijo pródigo sí cayó muy bajo, ¿no? Porque dice que todo lo que tenía, ¿qué fue yendo? ¿Y en qué lo gastó? Pues en cosas malas, ¿verdad? Y aquí llegó hasta comer de la comida de los cerdos. O sea, él sí llegó a rebajarse hasta esa vileza. Pero en esta ocasión, esta palabra vil no se refiere a eso, sino se refiere a que él habló apresuradamente. ¿Sí? Habló ligeramente, no pensó sus palabras. Por eso es que dice aquí en otras versiones, he hablado a la ligera. ¿Sí? Soy tan poca cosa. Y mi pregunta es, hermano, ¿cuántas veces hemos hablado a la ligera? ¿Cuántas veces nos hemos comportado vilmente delante de Dios de esta manera? Que hemos hablado a la ligera. El enojo nos hace hablar muy ligeramente. Muy ligeramente, nos hace apresurarnos a hablar. Así que aquí Job se apresuró, por eso dice, he aquí, yo soy vil, he hablado a la ligera. Y después dice, ¿qué te responderé? Prefiero guardar silencio, dice en otras versiones. ¿Sí? Después de toda la rastriza que Dios ya le había puesto, pues ¿qué le quedaba a Job? Yo creo que ya aquí, para este punto, si él hubiera contestado de otra manera, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? No, o sea, de plano Job no actuó para nada con sabiduría. Pero aquí parece ser que ya había entendido, que ya estaba adquiriendo esa sabiduría que al principio vimos hace 8 días que fue una de las cosas que Dios le recriminó, ¿verdad? Y le dijo, tú actuaste sin sabiduría. Aquí Job en esta respuesta parece ser que está entendiendo, que está comprendiendo ante quién está y hay un propósito dentro de todo esto. Y por eso le dice, ¿qué te voy a responder? La verdad, prefiero guardar silencio. Ahora Job está avergonzado por la manera en que le había hablado a Dios. Sí, había entendido que se había apresurado, había entendido que no era la manera en la que él tenía que haber hablado. Aun cuando la situación era difícil, no debió hablar de esa manera. Ahora, imagínate, hermano, cuando hay una discusión entre dos personas y una ya decide guardar silencio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la otra persona, después de estar discutiendo, después de estar hablando, mejor guarda silencio? ¿Qué significa? Que ya hay ¿qué? Rendición. ¿Sí? Ya se dio por vencido. Ya dijo, está bien, yo he actuado mal. Y muchas veces, hermano, el guardar silencio no es fácil, ¿o sí?
Sobre todo en medio de una discusión. ¿Es fácil guardar silencio? No es fácil guardar silencio. ¿Qué es lo que te hace entonces? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros guardar silencio en medio de una discusión? Prudencia. O tal vez darnos cuenta que ¿qué? Que estamos mal. Que no vamos a ganar. Que la llevamos toda de perder. ¿Sí? Entonces, aquí dice, por eso Job, ¿qué te voy a responder? Mejor prefiero guardar silencio. Y una de las acciones que hace Job para guardar silencio, ¿qué hizo? Se puso su mano sobre su boca. ¿Sí? Puso su mano sobre su boca y dijo, mejor me callo. Esta acción, ¿qué significa? Esta acción, poner mi mano sobre la boca. Mejor me callo, muchas veces hemos dicho, ¿no? Mejor refreno y ya no continúo, porque sé que si continúo hablando, ¿qué va a pasar? La voy a regar más, ¿verdad? Entonces mejor me tapo la boca. ¿Para qué? Para detener mis palabras, para no proseguir hablando, porque sé que si sigo hablando, la voy a regar más de lo que ya la he regado, ¿verdad? Sumisión y respeto, ¿sí? La mano representa muchas cosas, hermano. La mano representa fuerza, representa poder, representa autoridad. Con nuestra mano, hermano, podemos hacer muchas señales y darnos a entender también de nuestra situación. Con nuestra mano podemos ofender, con nuestra mano podemos agredir, con nuestra mano podemos calmar las cosas. En nuestra mano, hermanos, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿sí? Por eso, la sabiduría se demuestra con acciones. ¿Cómo usamos nuestras manos en una discusión? ¿Cómo podemos usar nuestras manos delante de Dios? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Hay quienes las usamos mucho cuando hablamos, ¿sí? Nos expresamos demasiado con nuestras manos. Hay quien no, hay quien de plano la guarda, ¿no? La guarda su mano, no hay tal expresión. Aquí, la mano, Job mejor la puso sobre su boca. Pero, con anterioridad, en una discusión, ¿cómo podemos utilizar nuestra mano? Hasta podemos dar un azote, ¿no? Y te callas, ¿no? No, tú estás mal. Y podemos acusar, y podemos señalar, y podemos decir. ¿Cuántas veces cuando, no sé, cómo te imaginas que Job pudiera haber dicho? Y mucha gente levanta su mano contra Dios. Y hasta lo reta, ¿no? A ver, tú, sí es cierto que existes. Y levantan su mano de otra manera. Entonces, también aquí, hermano, en cómo ocupamos nuestra mano, nuestras manos, también en esa, nosotros estamos manifestando sabiduría, ¿sí? Aquí Job, ¿qué hizo? Mejor me tapo, ¿sí? Vimos que la sabiduría se tiene que demostrar con acciones. Aquí la acción de Job fue, mejor me tapo. Tapo mi boca, me contengo. ¿Por qué? Porque yo ya hablé mucho, porque ya dije muchas cosas, ¿sí? Dice ahí enseguida, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. En otra versión dice, ya no tengo más que añadir. Ya mejor no digo más. Y es bien importante, hermano, que tú y yo sepamos hacer esto. Sepamos reconocer cuando mejor, como decimos, calladitos nos vemos como más bonitos, ¿sí? Porque si no tenemos palabras sabias para decir, si no tenemos palabras sabias para hablar, mejor quedémonos callados. Porque si seguimos hablando, la vamos a regar. Y hermano, ¿quién puede refrenar fácil su lengua?
es fácil refrenar nuestra lengua, y menos si estamos enojados. Encolerizados o enojados, es mucho más difícil poder refrenar nuestra lengua. Pero la palabra de Dios dice que el que domina su lengua es hombre sabio y es hombre prudente. Vamos a ver qué nos dice Santiago, capítulo 3, versículo 5. En realidad es desde el versículo número 1 que nos habla cómo es la lengua y lo que puede provocar, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo número 1 para que lo podamos entender. La palabra de Dios dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aun tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina ¿qué? Todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjate nada más lo interesante que es, hermano, que tú y yo aprendamos y sepamos refrenar nuestra lengua y controlar nuestras palabras. Porque dice que con la lengua contaminamos ¿qué? Todo el cuerpo, hermano. Y no solamente yo me voy a referir a nuestro cuerpo. Contaminamos aún lo que es el cuerpo de Cristo. Contaminamos lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque con un chisme, ¿qué puede pasar, hermano? Dice aquí que podemos provocar con muy pocas palabras. ¿Un gran qué? Un gran fuego. Con el simple y sencillo hecho de decir, ¿qué crees, hermano? Que yo escuché que ese hermano está hablando mal de ti. Ya de ahí, te aseguro que ya con eso es más que suficiente para armar un gran problema. Y eso ya te lleva a enemistarte, y eso ya te lleva a ver a la persona de otra manera, y es a muchas cosas. Y te aseguro que por eso hay enemistades, hay pleitos, hay disensiones, hay discusiones, ¿sí? ¿Y qué tal si no fue así? ¿Qué tal si se escuchó mal? O digo yo, ¿por qué no vas con esa persona y le preguntas el por qué, si así fue? ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿O nada más nos quedamos con el puro chisme? ¿Y cuántas cosas no se han ocasionado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, por un mal comentario? O por un momento de enojo. Te enojas por cualquier situación y haces un comentario y te escucharon. Y por eso, hermanos, créanme que muchos se han apartado de las iglesias. Por eso, por hacer un comentario. A veces, tal vez no lo hiciste de mala manera. Tal vez ese día tú venías mal, venías de una situación y te expresaste mal. ¿Y sabes cuántos problemas no se han ocasionado por esa situación? Por eso, hermano, es bien importante que tú y yo no seamos ligeros para hablar y seamos sabios para controlar nuestra lengua. Pongamos nuestra mano en nuestra boca. Cuando sientas que estás mejor, pon tu mano en tu boca y retírate. Enfríate, como decimos. ¿Sabes qué, Bella? Enfríate. ¿Por qué? Porque ya calientes, como decimos, porque literalmente, hermano, cuando hay un enojo,
cuando hay una situación, la cabeza se calienta. No es nada más decirlo porque sí. Sube el furor, sube. Y eso hace que tú ya no pienses bien lo que hablas, ya no hay un freno. Y eso te hace, y a veces cuando uno te dice, es que tú dijiste eso. No, es que es que sí lo dijiste. Porque a veces ni cuenta nos damos de ello. ¿Tú crees que Job se dio cuenta de todo lo que habló en el momento? Él se creía justo, vimos ese hecho de, pero si yo esto, pero si yo lo otro. Y créeme, hermano, que no nos damos cuenta de todas las palabras que hablamos cuando estamos enojados, cuando no estamos en una buena situación. O a veces también cuando se nos sube la soberbia. No, pues yo nunca voy a pecar. O yo no voy a ser como esa persona. ¿Y qué pasa? Por eso hay un dicho aquí en México, ¿no? Que decimos, más pronto cae un hablador que un cojo, ¿no? Decimos eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras palabras nos delatan, ¿sí? Y por eso aquí Santiago es por eso que dice, ¿cómo es la lengua? Dice que es un mal, ¿sí? Que inflama, dice inflama hasta toda la creación, ¿sí? ¿Cuántas cosas no han pasado por nuestra lengua? ¿En cuántos problemas no nos hemos metido con Dios por nuestra lengua? Y a veces decimos, ay no, yo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero por soberbios, hermanos, no reconocemos nuestra situación y no arreglamos situaciones. Te aseguro que si tú vas con esa persona y le dices, hasta a lo mejor se sorprende y dice, es que yo no dije eso. Y tú ya estás, pero bien enojado, ya no hablas, ya... Muchas cosas, hermano. ¿Por qué no usamos nuestra lengua para bien? ¿Por qué es más fácil ocupar nuestra lengua para mal? ¿Por qué es más fácil? ¿Sí? Sí, el Señor nos dice que tenemos que saber arreglar situaciones, pero a veces no lo hacemos y todo eso es, ¿sabes por qué? Se llama soberbia. No es otra cosa. ¿Sí? Porque te aseguro que en un momento tú puedes resolver muchas situaciones. ¿Pero por qué no lo hacemos? Por soberbios. Y aquí fíjate nada más. Por eso aquí Job dice, hablé ligeramente. O sea, no me di cuenta por el dolor, por la situación. Hablé ligeramente. Por eso ahorita mejor ya me callo. Ya no voy a decir más. Ya hablé demasiado. Hablé hasta de más. ¿Sí? Y por eso en Proverbios, hermanos, nos da muchos consejos acerca de la lengua. Vamos a ver nada más 3 de ellos. Proverbios 18:21, por favor. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sí? Fíjate nada más. ¿Qué tanto poder tenemos en nuestra boca? ¿Muerte o vida? ¿Sí? ¿Muerte o vida? Por lo que hablamos. Recuerda que la palabra dice que vamos a dar cuenta a Dios de toda palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Por eso dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Sí? El siguiente es Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios, ¿cómo es? Prudente. Prudente. Por eso a veces cuando oímos hablar a una persona mucho, ¿cuántas palabras le creemos cuando tú oyes hablar a alguien tanto? Dicen, ay, híjole, ¿a cuántos nos ha pasado que en el camión, en el metro, vas oyendo conversaciones sin querer, ¿no? Pues estás ahí y oyes una conversación y te bajas y dices, ay, híjole, qué choro, ¿no? Decimos, ¿no? Ay, no le creí nada a esta persona. ¿Por qué? Dice, en las muchas palabras no falta pecado. ¿Sí? Tenemos que aprender a ser prudentes con nuestras palabras. Y Proverbios 13:3, ¿qué dice? El que guarda su boca, guarda su alma,
mas el que mucho abre sus labios tendrá ¿qué? Calamidad. ¿Cuántos aman su vida, hermano? ¿Cuántos quieren vida? Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestra lengua, ¿sí? Aprendamos a usar la palabra bien. Ahí mismo en Santiago vimos, más adelante dice, de esta misma lengua procede bendición y maldición. Con esta misma lengua bendecimos a Dios, ¿y qué hacemos con los hombres? Los maldecimos. Con la misma boca lo hacemos. Dice Santiago, esto no debe de ser así, porque de una misma fuente no brota agua dulce y agua amarga, ¿verdad? No es, o sea, somos incongruentes y llegamos a ser hipócritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, si yo aquí en el templo alabo a Dios, pero me dicen, ve y ora por tu hermano. No lo hacemos. A ver, entonces, ¿qué congruencia hay en ello? ¿Qué congruencia hay? No estamos siendo congruentes, ¿sí? Si yo acabo de terminar de alabar a Dios y le digo, te amo, te voy a obedecer, te bendigo, y me mandan a orar por alguien y no lo quiero hacer. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. Entonces, ¿estamos actuando prudentemente? ¿Estamos actuando bien? ¿Estamos teniendo control de nuestra vida? No lo estamos haciendo. Por eso, aquí Job empieza a mostrar sabiduría, empieza a mostrar prudencia, porque dice, no, ya hablé demasiado, mejor me callo. Ya no voy a seguir hablando. ¿Por qué? Porque la voy a regar. La voy a regar si sigo hablando. Y Santiago 1:9 dice, por esto, 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Sí? Y nosotros lo hacemos al revés. Somos prontos para hablar, tardos para oír y prontos para airarnos. ¿Sí? Estamos todos al revésados. Por eso tenemos que aprender, por eso tenemos que conocer, ¿sí?, a nuestro Dios y aceptar el consejo. Aprendamos a ser prontos para oír y tardos para hablar. Mejor aprendamos a escuchar primero. Y muchas veces no sabemos escuchar. A veces cuando estamos hablando con alguien, apenas le estamos hablando y ya quiere responder la otra persona. No te está escuchando, ni siquiera te termina de escuchar y ya quiere hablar. ¿Cuántos somos así? ¿Sí? Y no se diga más tratando de arreglar una situación. Tratando de arreglar una situación. Queremos argumentos. Bueno, vamos a ofrecer disculpas. Sí, pero ¿te acuerdas que tú empezaste? No, pues no, ya la regamos. No sabemos resolver situaciones, hermano. Porque si yo quiero así arreglar una situación con alguien, es concreto. ¿Cómo fue ya Job con Dios? ¿Le soltó un discurso? ¿Le volvió a soltar un choro? No, fue concreto. Así es, cuando tú vas a arreglar una situación, es en concreto, ya no hay que estarle rascando. ¿Sí? ¿Sabes qué? Pasó esto, discúlpame y ya. ¿Sí? Borrón y cuenta nueva, se acabó y ya. Pero no, muchas veces nosotros queremos como Job, no, llevarlo a juicio al hermano. Llevarlo a juicio, no, a ver, las pruebas, a ver, tú dijiste el martes 18 de septiembre, y hasta anotado, y luego tú dijiste esto y ahora acláramelo, porque, y queremos llevar a juicio. ¿Cuándo vamos a acabar, hermano? ¿Cuándo vamos a acabar? Estamos acostumbrados a hacer eso. No sabemos resolver situaciones. No las sabemos resolver. Las situaciones en concreto, hermano. En concreto. Ofrecer una disculpa es humillarte. Y humillarte es reconocer tu falta, ofrecer perdón y se acabó. ¿Sí? Se acabó. Obviamente debe de haber un cambio. ¿Sí? Para que realmente sea un verdadero arrepentimiento, debe haber un cambio. Si yo lo vuelvo a regar, vuelvo a cometer el mismo error, pues quiere decir que mi disculpa no fue sincera. ¿Sí? Y aquí lo vamos a ver. Job ya tuvo un cambio. ¿Por qué? Porque
Dios. Al pasar tiempo con Dios, te hizo ver su condición. Y Job ya tuvo aquí un cambio, ¿sí? Ahora sí Job ya está actuando con sabiduría. Ahora sí Job ya está recibiendo la enseñanza que él necesitaba. Pero ahora mi pregunta, hermano, ¿qué es lo que hizo cambiar a Job? ¿Qué fue lo que a él realmente lo hizo cambiar? Para este entonces, ¿su situación ya había cambiado? ¿Ya no estaba enfermo? ¿Ya tenía familia y ya tenía bienes? No, su situación seguía siendo difícil. Él seguía en una condición. Entonces, ¿qué fue lo que lo hizo cambiar? Porque muchas veces, hermano, hasta que no cambia tu situación es como dices, ay, no, sí, Dios sí estaba conmigo. ¿Sí? Se espera, la gente espera hasta que suceda el milagro, hasta que cambie la situación para decir, ay, no, sí, Dios sí existe. Aquí Job seguía en una situación difícil. Entonces, no fue el cambio de situación lo que a él lo hizo cambiar. ¿Acaso habrá sido el discurso de sus amigos lo que lo hicieron cambiar? No, al contrario. El discurso de sus amigos nada más lo llevaron al desespero y lo hablaron a que él hablara ligeramente, a que se apresurara a hablar. Entonces, ¿qué fue lo que lo hizo cambiar a Job? El momento de intimidad con Dios. El momento que pasó con Dios y Dios con él, mostrándole su grandeza, mostrándole su propósito, fue lo que lo hizo cambiar a Job. Vimos que Dios le hablaba en medio de ese torbellino y le mostraba secretos y le mostraba cosas que a Job poco a poco lo hicieron ir bajando el tono, lo hicieron ir viendo su condición. ¿Quieres tú cambiar? ¿Quieres entender? Tienes que pasar tiempo con Dios. Porque ahí en la presencia de Dios, viendo su palabra y entendiendo su propósito, es como tú vas a entender, es como tú vas a cambiar. Eso es lo que te va a llevar a ti al arrepentimiento. Al verdadero arrepentimiento, al verdadero cambio. Eso es lo que te va a llevar, no otra cosa. Solamente el pasar tiempo con Dios, solamente acercarse a su luz, acercarse a su presencia, porque sabemos que ahí es donde Él muestra realmente cómo somos. ¿Sí? El estar en tiempo con Dios fue lo que a Job le hizo ver realmente su condición. Realmente como él era. Dice el Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. ¿Quieres ver realmente tu condición? ¿Quieres realmente saber cómo estás? Métete en intimidad con Dios. Métete a oración. Humíllate delante de Él y verás si no Dios te muestra realmente cómo vas, cómo estás. Si hay una situación difícil en ti que no entiendas, que no comprendas, tal vez estés desesperado, desesperada por una situación, métete con Dios. Y Él primeramente te va a calmar. Primeramente te va a poner en paz. Primeramente te va a hacer que te calmes. Ese tiempo que necesitas de reflexión. Ese tiempo que necesitas para entender en dónde estás. En la posición en la que estás. Porque muchas veces nos hace falta eso, hermano. Nos hace falta que Dios nos detenga y nos diga, espérate, tienes que reflexionar, tienes que ver cómo están tus caminos, tienes que hacer una evaluación de las cosas. Estamos a fin de año, hermano, y muchos se acostumbran a esto, ¿no? La reflexión de este año. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo vamos, hermano? ¿Cómo vamos en nuestros caminos? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos avanzando en nuestro ministerio? ¿Ya eres mejor? ¿Ya maduraste? ¿Ya pasaste esa prueba? ¿O sigues atorado en esa situación? ¿O te sigue dando el Señor en esa área? ¿Qué es lo que en este año Dios te ha confrontado? ¿Qué es en este año con lo que tú has estado batallando? Es importante, hermano, que Dios nos detenga. Es importante que Dios nos meta a ese tiempo con Él para que entonces sí podamos comprender. Solo la bondad de Dios, hermano, es la que nos lleva a un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Solamente estando con Él. Dios nunca abandonó a Job durante todos esos meses. No sabemos cuántos meses fueron.
Pero durante todos esos meses Dios nunca abandonó a Job. Dios estuvo presente. Mira, si Dios no hubiera estado con Job, ¿crees que hubiera resistido tanto? No hubiera aguantado nada. No hubiera aguantado Job. Pero Dios estuvo allí. Así que, hermano, si tú crees que Dios no ha estado contigo, déjame decirte que estamos muy equivocados. Porque si no fuera por su misericordia, si no fuera por ese amor tan grande que Él tiene para con cada uno de nosotros, hermano, tú y yo no hubiéramos aguantado, no hubiéramos soportado esa situación. Simple y sencillamente, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando viene el dolor, cuando viene la angustia, cuando viene el enojo, cuando viene la frustración de muchas cosas, nos olvidamos, nosotros somos los que nos olvidamos de hacer las cosas correctamente, porque ese dolor, esa angustia, ese momento de principio nos saca de propósito, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos lleva a hablar apresuradamente, porque nos lleva a enojarnos, porque nos lleva a reclamar. Pero cuando tú te das el tiempo, cuando dices, no, tengo que entender, tengo que comprender, tengo que darle la oportunidad a Dios de que me haga entender. Pero muchas veces, hermano, ese tiempo no es el que nosotros queremos, porque nosotros queremos las cosas rápido, ¿sí? Ese tiempo que se necesita, el tiempo de Dios para que se cumpla su propósito. Aquí se llevó meses, no sé cuánto tiempo llevemos. En otros se llevó años, en otros se llevó mucho tiempo, ¿sí? Pero Dios está ahí, no quiere decir que Dios no está. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Dios no estaba con Abraham? Dios siempre estaba y le dijo, te voy a dar un hijo, y te voy a dar un hijo. ¿Pero qué pasó con Abraham? Él no supo esperar la promesa. Él quiso ayudarle a Dios. Y en querer ayudarle a Dios, cometió un grave error que hasta el día de hoy se está pagando. Hasta el día de hoy. ¿Sí? Porque Ismael no era parte del plan, no era parte del propósito. Dios en su misericordia le dio bendición por ser hijo de Abraham. ¿Sí? Y por eso ahora ellos también tienen territorio. ¿Sí sabes que también de Ismael fueron 12 tribus? Sí. De Ismael también fueron 12 tribus. ¿Sí? Pero Ismael no era el plan. ¿Quién era el hijo de la promesa? Era Isaac. Pero Abraham y Sara no supieron esperar. Obviamente, las condiciones físicas en ellos les hicieron dudar. ¿Por qué? Porque pues Sara ya era de avanzada edad. Genéticamente, salud, pues ya no era en condiciones, ¿no? Pero ellos no supieron esperar lo que Dios tenía para ellos. ¿Y llegó o no llegó el cumplimiento de esa promesa? Sí. Llegó, porque Dios fue el que lo prometió, porque fue Dios el que dijo. ¿Por qué dudar entonces? Porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Porque nosotros queremos que Dios obre en nuestro tiempo, como nosotros queremos. Y ahí está nuestro grave error. Ahí es donde nosotros nos hemos equivocado, muchas veces, porque nos gana la desesperación, porque somos ansiosos, porque queremos ya ver el resultado final de las cosas. Pero espérate, hay un proceso. En ese proceso somos pulidos, somos mejorados para que cuando llegue la bendición estemos enteramente preparados para recibirla. Porque si llega antes, te aseguro que no vamos a saber cómo hacer las cosas. Nos vamos a equivocar. Nosotros sí nos vamos a equivocar. Dios no. Dios no se equivoca jamás. Él tiene un propósito para todas las cosas. Todos aquellos que tuvieron un encuentro con Dios no volvieron a ser los mismos, hermano. Job no volvió a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ya había tenido un encuentro con Dios. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob, cuando tuvo ese encuentro con Dios,
Jacob ya no volvió a ser el mismo, hermano. Y todo aquel que ha tenido un encuentro verdadero con Dios no vuelve a ser el mismo. Y estoy hablando de un encuentro verdadero, no de un encuentro emocional, hermano. Porque muchas veces solamente son encuentros emocionales, de que en el momento, pero después vuelvo a ser el mismo. Entonces fue un encuentro emocional solamente, no fue un encuentro verdadero con Dios. Y yo te pregunto, hermano, ¿has tenido un verdadero encuentro con Dios? ¿Donde ha marcado tu vida? Donde realmente es un parteaguas en tu vida y decir lo que después va a decir Job posteriormente. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hallado en una creyendo conocer a Dios? Creyendo conocerlo y nos hemos dado cuenta que verdaderamente estamos muy lejos, que verdaderamente nos hace falta mucho, que verdaderamente tenemos que seguir siendo transformados día con día. Dice la palabra de Dios que tenemos que ir de gloria en gloria. ¿Y sabes cuál es a veces nuestro error, hermano? Por el hecho de que tal vez se nos dan algunos atributos, tal vez por el hecho de que tenemos algún cargo, de que tenemos alguna responsabilidad. Creemos que entonces que ya no necesitamos nada más. ¿Qué pasó con Job? Dios le dio a Job 4 cualidades, ¿sí? Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ya por eso él no necesitaba ser perfeccionado. Y ya por eso él no necesitaba entrar en intimidad con Dios. No, hermano. Esto debe de ser constante. Nuestra búsqueda de Dios, nuestra intimidad con Dios, no la debemos dejar a un lado. Descuídate tantito, hermano. Nada más descuídate tantito y verás, si no, luego nos hace correr otra vez a nuestro lugar de refugio. Nos hace correr nuevamente a sus plantas. Te hace que otra vez te humilles. Te hace que otra vez pases horas orando. Te inclines. Porque muchas veces se nos olvida y lo dejamos. No, pues no pasa nada. Aparentemente. Y poco a poco te vas alejando. Te vas enfriando, hermano. Nos vamos enfriando. Poco a poco nos vamos enfriando. A ver, deja en la orilla del mar un objeto. ¿Qué pasa con ese objeto? Poco a poco, ¿qué va pasando? ¿Qué hace la ola con él? Se lo lleva, pero de a poco en poco, y ese movimiento es sutil. Ese movimiento a veces ni tú mismo lo percibes. Si tú te paras en un lugar, ahí en el mar, y te dejas que la ola te lleve, poco a poco, cuando menos ves, ya vas hasta allá. Ya la ola te llevó. No dejaste de ver la orilla, dejaste de ver en dónde estabas, y poco a poco la ola te fue llevando. Así es, hermano, cuando nosotros nos empezamos a descuidar, cuando nosotros no tenemos esos momentos con Dios. Poco a poco te vas descuidando, ya no vienes con tanta frecuencia, ya no oras con tanta frecuencia, ya no lees la palabra con tanta frecuencia, y todo eso, hermano, poco a poco nos van apartando del Señor. Y entonces a veces Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Regresarnos, pero a veces nos tiene que regresar, ¿cómo? Con una vara, ¿no? La ola, el mar, dicen que siempre regresa lo que se traga, ¿sí? Pero ¿cómo lo va a regresar? Todo revolcado, ¿verdad? Todo hecho pedazos, ¿sí? ¿Qué pasó con este Jonás? ¿Qué hizo el pez con él? Lo tuvo que, ¿qué? Vomitar, ¿sí? Y el vómito no viene con una sola cosa, ¿verdad? ¿Cómo viene el vómito? Con muchas cosas más, ¿sí? Y lo tuvo que vomitar y llevar al lugar donde tenía que ser, porque él se quería apartar del propósito, ¿sí? No esperemos, hermano, que nos suceda una circunstancia difícil. No esperemos, hermano, que ya estemos bien fríos para decir, ay, no, hermano, no descuides tu vida, no descuides tu comunión con Dios, no descuides tu momento de intimidad con Dios. Y busquemos siempre
el estar con Él, ese momento de intimidad, ese momento especial con el Señor. No busquemos momentos emocionales, porque los momentos emocionales pasan, hermano. Sí, se siente bonito, sí pero no trasciende, hermano. No hay fruto de ello, no hay un cambio verdadero. ¿Quieres un cambio? El cambio verdadero solamente viene cuando tú pasas tiempo de calidad con Dios, tiempo en intimidad, así como Dios lo tuvo con Job, ¿sí? No fue fácil ese tiempo, tantas preguntas, tantas situaciones, pero ¿qué crees, hermano? Aún no termina la batalla, aún no termina. Pareciera que ya Job respondió bien, pero ¿qué crees? Solamente Dios le estaba dando un respiro. Es como cuando con el box. Acaba el primer round y ¿qué pasa con los contendientes? Se retira cada quien a su esquina un momento. ¿Para qué? Para echarles aire, para tomar agua, para reponer fuerzas. ¿Por qué? Porque viene el siguiente round. ¿Y qué crees? Así va a pasar con Job. Viene un segundo round con Dios. No ha terminado la discusión. No, porque Dios todavía tiene muchas cosas que enseñarle a